Necesitas estar informado todos los días para tomar las mejores decisiones en tu actividad en el campo. Elisa Juanes te acompaña en Infoproductiva con noticias de actualidad. Infoproductiva es presentado por Corteva AgriScience, Bayer Crop Science, Mediagro, Plataforma Intacta 2Extend. Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro servicio informativo central de Productiva TV. En este espacio vamos a tratar de compartirles lo más resaltante que viene dándose en el sector productivo a nivel nacional e internacional. Para conocer los principales temas, vamos a los titulares. Complejo Soja. Ventas externas de productos procesados de soja crecieron 21%. Caída de faena. Frigoríficos operan al 47% de su capacidad y faena acumula caída de 21%. Maní en el Chaco. Superficie de maní alcanzó 5.788 hectáreas en el Chaco paraguayo. Carne a Estados Unidos. Paraguay apunta a crecer 20% en exportaciones de carne a Estados Unidos. Transporte de ganado. El sector de transporte de ganado está resintiendo el bajo nivel de faena. Y vamos a comenzar hablando de una noticia positiva para el complejo sojero. Las ventas externas de productos procesados de soja crecieron 21%. Pese al fuerte salto, la participación de los productos industriales dentro del valor total exportado por el complejo soja bajó del 29 al 25%. Desde Capro explicaron que la caída es transitoria, señalando que las ventas de grano en estado natural se concentran en los primeros meses del año y este año crecieron todavía más. Con el avance del segundo semestre y el ritmo de molienda sostenido, se espera que el peso de los industrializados vuelva a subir. Dos factores explican el buen desempeño: mayor volumen procesado y precios más firmes. A julio, el precio promedio de exportación del aceite de soja subió cerca del 9% interanual, de acuerdo con datos de la DENIT. La demanda internacional, incluida la vinculada al uso energético de aceites vegetales, ayudó a sostener la cotización. Al mismo tiempo, la industria logró producir unas 50.000 toneladas adicionales de aceite frente al acumulado a julio de 2025. Eso amplió tanto la oferta exportable como el abastecimiento para las industrias locales de alimentos y biocombustibles. En julio, la molienda de soja alcanzó segundo mayor registro mensual histórico. La utilización de capacidad llegó al 80% y las exportaciones del complejo superaron en más de $1.000 millones el valor registrado un año antes, destacó la Capro. Para el gremio, los números muestran la capacidad de respuesta del sector cuando coinciden materia prima, demanda y condiciones competitivas, pero advierten que el objetivo va más allá de picos mensuales. El promedio durante los últimos 5 años se industrializó localmente cerca de una tercera parte de la soja cosechada. La capacidad instalada disponible demuestra que todavía existe un margen considerable para avanzar, señaló la Capro. En las últimas 2 décadas, la industria acompañó el crecimiento agrícola con inversiones, tecnología y apertura de mercados. Capro resalta que desde su fundación en 2006, la agroindustria invirtió más de $1.000 millones y elevó su capacidad anual de procesamiento de 1,5 millones a más de 4,8 millones de toneladas por año. El desafío ahora es mantener un mayor nivel de industrialización de forma sostenida. Para ello será clave una coordinación efectiva entre el sector público y privado, orientada a preservar la seguridad jurídica, mejorar la eficiencia logística y fortalecer la competitividad de las cadenas de valor, indicó el gremio. Seguimos con las noticias del sector agrícola. La superficie de maní alcanzó más de 5.700 hectáreas en el Chaco paraguayo. El departamento de Boquerón lidera la superficie de áreas sembradas con 5.378 hectáreas y un rendimiento esperado de 4.359 kilos por hectárea, con lo cual la producción proyectada alcanza las 23.444 toneladas. Por su parte, si bien en el departamento de Presidente Hayes se registra un área menor, el rendimiento promedio se encuentra por encima de Boquerón, 4.500 kilogramos por hectárea, siendo la producción estimada en 1.843 toneladas en una superficie
superficie de siembra de 410 hectáreas. A su vez, el departamento de Alto Paraguay no registra superficie implantada según los datos relevados. Durante el desarrollo de la campaña agrícola, el ingeniero agrónomo Leonard Dick de la sección de producción vegetal de la cooperativa Fernheim, Chaco Central, donde se siembra la mayor parte de este cultivo. En ese contexto, había explicado que en el mes de diciembre se hizo un buen golpe de siembra de maní, pero que posteriormente hubo una ausencia de lluvias en el arranque del año. En ese sentido, señaló que si bien los otros cultivos no pudieron avanzar de forma normal con la siembra, el maní que se siembra en suelos arenosos con una pequeña lluvia se pudo implantar, lo que posibilitó su avance en febrero. Con una pequeña lluvia ya se puede, se apostó en febrero a sembrar lo restante, pero finalmente tenemos, en vez de 4.200 hectáreas que se había proyectado de maní, 3.600 hectáreas aproximadamente, remarcó. Vamos a hablar ahora de ganadería. Precios del ganado siguen en precios récord y acumulan alzas de hasta 22% interanual. El mercado del ganado para faena mantiene una firmeza sostenida en Paraguay, con las principales categorías conservando esta semana los mismos valores registrados en la medición anterior, de acuerdo con el boletín de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. El comportamiento confirma la estabilidad de las cotizaciones en niveles históricamente elevados para el productor. En la referencia correspondiente al 25 de agosto, los novillos y vaquillas con destino a la Unión Europea se ubicaron en $5,57 por kilogramo al gancho, incluyendo las bonificaciones establecidas para las categorías. El valor se mantuvo sin cambios respecto a la semana previa. Por su parte, los novillos y toros de otro mercado /Chile, así como las vaquillas otro mercado /Chile, conservaron una cotización de $5,51 por kilogramo, mientras que las vacas OM permanecieron en $5,15 por kilogramo. La estabilidad semanal adquiere relevancia al observar la evolución acumulada. En 6 meses, el precio del novillo y la vaquilla Unión Europea pasó de $4,95 a $5,57 por kilogramo, lo que representa una suba de 12,5%. En las categorías OM/Chile, el incremento fue de 12,4%, desde $4,90 hasta $5,51, mientras que la vaca OM avanzó 13,7%, desde $4,53 hasta $5,15. La comparación interanual muestra una valorización todavía más pronunciada. El precio de los novillos y las vaquillas Unión Europea aumentó 19,3% frente a los $4,67 registrados un año atrás. En tanto, los novillos y toros OM/Chile y las vaquillas OM/Chile acumularon una mejora de 19,3%, al pasar de $4,62 a $5,51 por kilogramo. El mayor incremento corresponde a las vacas OM, cuya cotización avanzó 22,0% en un año, desde $4,22 hasta los actuales $5,15. El comportamiento se da en un mercado que viene mostrando una valorización importante de Hacienda paraguaya. Datos recientes de referencia internacional también muestran al ganado paraguayo entre los valores más firmes de la región, en un escenario marcado por una oferta ganadera más ajustada y una demanda internacional sostenida. Pasamos a hablar de otra información. Esto tiene que ver con un informe que presentaron ante la Asociación Rural del Paraguay con respecto al fenómeno El Niño. El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó ante la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay un análisis técnico sobre las perspectivas climáticas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027, con énfasis en sus posibles efectos sobre la agricultura y la ganadería nacional, con el objetivo de brindar herramientas para la identificación temprana de amenazas, la evaluación de impactos y la planificación de medidas preventivas y de contingencia. La presentación abordó el comportamiento esperado del niño y su incidencia potencial sobre las condiciones productivas, considerando tanto los factores de vulnerabilidad como las oportunidades que podrían generarse bajo un escenario de mayor disponibilidad hídrica. Desde el punto de vista agrícola, el presentador señaló que un escenario de mayores precipitaciones puede favorecer el potencial productivo, aunque también incrementar determinados riesgos asociados al exceso de humedad. Entre los principales factores de vulnerabilidad mencionó la saturación de los perfiles de suelo, los abnegamientos
aislamientos temporarios y una mayor predisposición a la aparición y proliferación de plagas y enfermedades debido a ambientes con alta humedad. Sin embargo, el escenario también presenta condiciones favorables para elevar el potencial productivo. Entre las oportunidades identificadas se encuentran un mayor potencial de rendimientos de los cultivos, una mayor viabilidad de los esquemas de doble cultivo y un mejor desempeño de los cultivos de cobertura. Vamos a ver también cómo está justamente la cotización de los principales commodities de nuestro país. Vamos a comenzar primero con la cotización de monedas. El dólar cotiza en la compra 5.850 guaraníes, en la venta 5.950. El euro 6.700 guaraníes en la compra, 7.100 guaraníes en la venta. El real 1.100 guaraníes en la compra, 1.170 guaraníes en la venta. Y el peso argentino 3.06 guaraníes en la compra, 4 guaraníes en la venta. Vamos a ver también el pronóstico del tiempo. Hoy estuvimos con 25 grados de mínima, 36 será la máxima. Mañana 22 grados la mínima, 28 grados la máxima. El domingo 19 grados de mínima, 29 grados de máxima. El lunes 18 será la mínima, 23 grados la máxima. Y el día martes 16 de mínima, 24 grados de máxima. Vamos a una breve pausa. A la vuelta, más noticias aquí en Infoproductiva. Vicroy ahora, nuestro nuevo fungicida diseñado específicamente para revolucionar la protección del cultivo de soja. Utiliza la tecnología Javisa Active, metarilpicoxamid, que pertenece a un nuevo grupo químico llamado picolinamidas. Ofrece un modo de acción distinto a lo que existía en el mercado, lo cual es clave para combatir la resistencia de los hongos. Destaca por su control superior contra la roya de la soja, además de manchas foliares, septoria, cercóspora, antracnosis y oidio. Es altamente selectivo y preventivo, lo que significa que protege la planta sin causar fitotoxicidad, permitiendo que la soja alcance su máximo potencial. Su función principal es proteger el cultivo antes de que la enfermedad se establezca. Vicroy ahora. La victoria está en tus manos. Desde el corazón de la innovación agrícola, nace una nueva solución. Emprendiendo un largo viaje con un destino claro: aplicarse por primera vez en el mundo en Paraguay. Krypton Ultra llegó para proteger los cultivos de los pioneros de la innovación. El nuevo fungicida para la primera aplicación que ofrece un control confiable y de amplio espectro contra la roya y otras enfermedades de fin de ciclo, asegurando una cosecha abundante. Con más de 200 productores confiando en esta tecnología avanzada, el futuro de la soja ya está aquí. Porque si las enfermedades evolucionan, la familia Krypton mucho más. Nuevo Krypton Ultra, tu compañero en el campo para la salud de tus cultivos. Si es agro, es Bayer.
Estás viendo Infoproductiva. Seguimos en Infoproductiva. En esta oportunidad vamos a escuchar parte de lo que nos decía Gilberto Maldonado. Él es justamente presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado. Él nos comentaba con respecto a la baja faena que se registra a nivel nacional, cómo repercute en el sector transportista. Siempre afecta. El transportista, voy a descifrarle, el transportista tiene 5 camiones, 10 camiones, 20 camiones, 30 camiones o 50 camiones y necesita un espacio donde guardar sus camiones. Al tener un predio donde vos tenés tus camiones, luego ya tenés taller, ¿verdad? Tenés equipo de soldar, mecánico, que son funcionarios. Tenés una contadora, un contador, ¿verdad? Tenés un sereno, tenés un equipo de lavado y todo eso, ¿verdad? Entonces, y eso, aunque vos viajes o no viajes, tiene un costo, ahí donde quiero llegar, tiene un costo. Entonces afecta a nosotros, nos afecta grande luego. Porque vos tu costo es, por decirte, te pongo un número de loco así, 20 millones al mes tu costo operativo, sí o sí, viaje o no viaje. Pagas tu seguro, pagas tu contador, pagas tus personales, sí o sí. Tu cuota al banco tenés que pagar, no hay nada que hacer. Entonces, eso no depende que haya bajado o subido la faena, sí o sí vencen y tenés que pagar. Entonces, cuando bajan las faenas, afecta grande al transportista. O cuando hay mucha lluvia o mucha sequía, también afecta al transportista, ¿verdad? Nosotros dependemos mucho del clima y dependemos totalmente de las faenas para nuestros ingresos y egresos. Otro de los temas muy importantes que abordamos fue acerca de la creación de esta escuela de choferes que están impulsando a fin de certificar a los transportistas de ganado. Durante mucho tiempo yo procuré, como presidente, crear la primera escuela para choferes. Todos los choferes del país, con mucho respeto, son buenos choferes profesionales en cuanto a manejo, pero les falta un poco de capacitación. En algunas cosas, ¿qué? Por leyes de tránsito, hay muchas cosas que son leyes nuevas, hay que capacitarles siempre en cómo preparar su camión para viajar, todo eso. Entonces, quise crear la escuela de también bienestar animal, que habla Marcelo mucho, ¿verdad? El manejo por raza de los animales, los caminos que hay que prever, la frenada, todo eso. Pero, ¿cómo te voy a decir? Nosotros tratamos de hacer a través de la asociación y no conseguimos hacer. Es difícil, la cultura es un poco difícil, pero hay que entender también de eso. La cultura del camionero es especial y hay que tratarle en su cultura, ¿verdad? Y nosotros a través de Cerca entonces impulsamos la primera escuela para choferes. Yo personalmente me reuní varias veces con la Sinafocal, con el director ahí, Alfredo Mongelos, ¿verdad? Que nos abrió las puertas. Hablé con el presidente de la Asociación del Paraguay, con la comisión técnica de la ARP. Y empezamos a trabajar juntos y a hacer una malla curricular para los choferes y creamos la primera escuela para choferes y lanzamos a través de una alianza estratégica con ARP, Sinafocal y Cerca, ¿verdad? Y se creó la primera escuela para choferes donde empezamos ya a capacitar a los choferes. Bueno, estas y otras informaciones lo vamos a compartir también en nuestra página web de noticias www.productivacm.com. Pasamos a otra información, esto tiene que ver con la capacidad operativa de los frigoríficos. Están operando al 47% de su capacidad y la faena registra una caída del 21%. En ese periodo, las plantas procesaron 1.201.347 bovinos, lo que representa una reducción de 321.826 cabezas, equivalente a 21%, frente al mismo periodo de 2025. El comportamiento evidencia que pese a la recuperación de la actividad observada durante los últimos meses, la industria todavía se encuentra lejos de aprovechar plenamente su estructura instalada. La dinámica más reciente muestra que la faena viene mostrando oscilaciones importantes. En la semana 35, correspondiente al periodo del 24 al 25 de agosto, se procesaron 17.152 cabezas, mientras que el acumulado mensual hasta esa fecha alcanzó 119.429 animales, con una utilización de capacidad del 44%. El acumulado de agosto representa una disminución de 21% respecto al mismo mes de 2026, según la comparación consignada
está en el tablero de la ARP. En contraste, el tercer trimestre acumula hasta el momento 310.268 cabezas, con una utilización de capacidad del 49%, volumen que supone un incremento del 45% frente al segundo trimestre, equivalente a 96.229 animales más. La evolución confirma así una industria que ha venido recuperando ritmo después de un primer semestre más moderado, pero que todavía mantiene una importante capacidad industrial sin utilizar. La diferencia interanual continúa siendo el principal dato estructural. Los 1,2 millones de cabezas procesadas en 2026 se encuentran 21% por debajo del registro comparable de 2025. Este comportamiento se da en un contexto en el que los precios del ganado se mantienen en niveles históricamente elevados. La firmeza de las cotizaciones, sin embargo, todavía no se traduce en un aprovechamiento pleno de la capacidad frigorífica, debido principalmente a la disponibilidad de hacienda y a la dinámica de abastecimiento de la industria. De esta manera, el 47% de utilización acumulada deja en evidencia que el desafío para la cadena no pasa solamente por contar con capacidad industrial, sino por generar las condiciones para sostener un mayor flujo de animales hacia las plantas, especialmente en un escenario en el que la recomposición del hato ganadero continúa siendo uno de los principales objetivos del sector. La evolución reciente de la faena muestra, no obstante, una recuperación. Hasta el 10 de agosto, los frigoríficos ya acumulaban más de 1,12 millones de cabezas y una utilización de capacidad del 46%, según datos difundidos previamente a partir del tablero de la ARP. Vamos a hablar también de otra información muy importante para nuestro país. Luego de que Estados Unidos haya habilitado la cuota de 300.000 toneladas, esto podría beneficiar a nuestro país. Estuvimos hablando con el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, quien estima que nuestro país podría aprovechar el 10% de la cuota de las 300.000 toneladas habilitadas por Estados Unidos, y esto podría impulsar las ventas de carne bovina. Paraguay buscará aprovechar la nueva cuota de importación de carne bovina establecida por Estados Unidos para ampliar sus exportaciones hacia ese mercado y cerrar el 2026 con un crecimiento de alrededor del 20% en los envíos, según adelantó a nuestro medio el presidente del SENACSA, el doctor José Carlos Martín. Él explicó que la medida adoptada por Estados Unidos, que también contempla a otros países como Brasil, abre una oportunidad para incrementar la presencia de la carne paraguaya en uno de los principales destinos de la proteína nacional. Nosotros creemos que podemos utilizar el 10% de esa cuota de 300.000 toneladas, señaló el titular, al referirse al potencial que tendría Paraguay dentro del nuevo contingente. De concretarse este aprovechamiento, el impacto sería significativo para el comercio exterior de carne bovina. El presidente del organismo estimó que las exportaciones paraguayas de carne a dicho destino podrían incrementar 20% al cierre de diciembre de este año. Estados Unidos se ha consolidado en los últimos años como uno de los mercados relevantes para la carne bovina nacional, luego de la apertura alcanzada y la equivalencia sanitaria entre ambos países. En ese contexto, Martín mantuvo ayer una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, para abordar asuntos vinculados a la cooperación sanitaria, el comercio bilateral y el desempeño de las exportaciones de productos de origen animal. Durante el encuentro se destacó precisamente la evolución de las exportaciones de carne bovina paraguaya hacia Estados Unidos, mientras que Alter reconoció el trabajo desarrollado por SENACSA para alcanzar la equivalencia sanitaria y avanzar en la apertura de nuevos mercados para productos cárnicos de diferentes especies. Para Paraguay, la posibilidad de incrementar el volumen exportado representa una oportunidad para ampliar la participación de la producción nacional en el mercado estadounidense y generar un mayor flujo comercial para el sector cárnico nacional. Pasamos a otra información muy positiva. De raíz, el primer esquema de pagos por carbono a la ganadería regenerativa.
El esquema se sustenta en un sistema de medición, reporte y verificación, MRV, que combina monitoreo ecológico en campo, modelización de carbono e imágenes satelitales. Los técnicos de la red realizan mediciones periódicas de indicadores como cobertura del suelo, infiltración de agua, diversidad vegetal y carbono almacenado en el suelo. Lo que este pago reconoce no es una intención, es un resultado. Campos que mejoraron su productividad y cuyo efecto sobre suelo y el ecosistema fue medido y verificado por un tercero independiente, explicó Martín Mongelos, socio fundador de Raíz. El programa está alineado con el estándar del cual De Raíz es actualmente la única entidad implementadora en Paraguay. El modelo se basa además en el manejo holístico, un enfoque que busca integrar los resultados productivos, ambientales y sociales de cada establecimiento. Para De Raíz, los créditos de carbono representan una consecuencia de los cambios realizados en el manejo del establecimiento y no un objetivo aislado. El hito regional se produce pocos meses después de que Sara lograra la primera emisión de 209.244 créditos de carbono verificados por Verra bajo la metodología BM0042. Con ese volumen, el programa se posicionó entre los primeros a nivel mundial bajo dicho estándar y como el de mayor escala de Sudamérica en emisión de créditos de carbono. El programa proyecta alcanzar desembolsos de $30 millones anuales hacia 2030, a medida que amplíe su red de establecimientos y aumente la generación de créditos. Pasamos a otra información. Esto tiene que ver con un informe de Embrapa con respecto al avance de los trabajos de investigación para el genotipado del trigo. La preparación y secuenciación automatizada de muestras de ADN podría ayudar a los investigadores a identificar marcadores genéticos asociados con el rendimiento del trigo, la resistencia a enfermedades y otros rasgos agronómicos. Una nueva plataforma de genotipado en Embrapa, GIT, Brasil, está ampliando la capacidad de los investigadores para analizar el ADN del trigo y aprovechar el desarrollo de cultivares mejorados. La tecnología automatiza la preparación de muestras de ADN, reduciendo un proceso que antes tomaba varios días a aproximadamente 12 horas. Se espera que reduzca los costos de investigación y acelere la identificación de marcadores genéticos vinculados al rendimiento, la resistencia a enfermedades y otras características importantes del cultivo. La plataforma representa la última etapa en la modernización del genotipado, un proceso utilizado para identificar variaciones dentro del ADN de un organismo. En 2 décadas el protocolo se ha modernizado con la sustitución de análisis manual de geles por sistema de electroforesis, que utilizan un campo eléctrico para separar las moléculas, y más recientemente por la secuenciación, que permite un genotipado a gran escala y de alta precisión, afirmó el técnico de laboratorio Jordalán Muniz. La secuenciación de segunda generación se incorporó a la rutina del laboratorio de biotecnología de Embrapa tras la instalación de 2 instrumentos según Embrapa. El IonChef automatiza la preparación de la muestra, mientras que el Ion GenoStudio S5 Plus realiza la secuenciación del ADN. Podemos decir que el trabajo de un año ahora se puede terminar en solo una semana. Es una mejora de eficiencia que reduce costes y acelera la obtención de datos moleculares en apoyo al programa de mejora genética del trigo en Embrapa, explicó el investigador Luciano Consoli. Vamos a actualizar también el precio de los principales commodities de nuestro país. Comenzamos con la soja. Para contratos de noviembre cotizan a $466,82 la tonelada. Para contratos de enero, $472,33 y para marzo próximo, $474,2 la tonelada. Veamos también cómo está el maíz. Contratos de diciembre cotizan a $211,41 la tonelada. Para marzo, $217,02 y para julio, $219,68 la tonelada. Veamos también el trigo, contratos de diciembre, $281,27 la tonelada. Para marzo próximo, $286,69 y para mayo, $288,07 la tonelada.
Vamos también a ver el precio del ganado. Vamos a actualizar para novillos y vaquillas. Para la Unión Europea cotizan a $5,57 el kilo gancho. Novillos y toros para otros mercados como Chile, $5,51. Vaquillas para otros mercados como Chile, $5,51. Y las vacas para otros mercados, $5,15 el kilo gancho. Y bueno, así llegamos a la parte final de Infoproductiva, no sin antes agradecerles por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar el día lunes, puntualmente a las 11:30. Hasta luego. Infoproductiva fue presentado por Corteva AgriScience, Bayer Crop Science, Mediagro, Plataforma Intacta 2 Extend,